Salud y Vida, en Hola Honduras. Cada año se conmemora el Día Mundial de la Diabetes para crear conciencia sobre la enfermedad, su impacto en la salud y el bienestar de las personas y las estrategias eficaces que puedan utilizarse para prevenirla y controlarla. Este año es el único debido a la pandemia del COVID-19 y a los muchos desafíos que han supuesto tanto para las personas con diabetes como para sus proveedores de atención médica. La OPS y la Organización Mundial de la Salud se unen a sus socios para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes 2020, con el fin de llamar la atención sobre la importancia de mantener los servicios de salud esenciales para las personas con esta enfermedad. El tema del Día Mundial de la Diabetes 2020 es Diabetes, los profesionales de enfermería marcan la diferencia, para destacar el papel fundamental que desempeñan estos profesionales en el apoyo a las personas que viven con diabetes. Aproximadamente 62 millones de personas viven con esta enfermedad tipo 2 en las Américas y reciben atención de los profesionales de enfermería. Ellos pueden marcar la diferencia para las personas afectadas por la diabetes, para ayudar a las personas a controlar su enfermedad y prevenir complicaciones. Este 14 de noviembre, es decir, mañana se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, un tema muy interesante e importante que hay que abordar esta mañana, y está con nosotros vía Zoom el especialista Ronnie Calderón. Me llama poderosamente la atención, Efer, que se estipula o se estima que para el 2030 un 10,2% de la población podría padecer esta enfermedad, y lo más preocupante es que se puede desencadenar debido a la obesidad y también al sobrepeso. Mira qué interesante. Así es. Le agradecemos, doctor Calderón, por atendernos, quien es médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Está con nosotros vía Zoom. Es un placer, doctor, compartir con usted esta mañana. Y bueno, háblenos sobre este tema que obviamente nos tiene que preocupar a toda la población, no solamente hondureña, sino que a nivel mundial, el tema de la diabetes. Doctor, es un gusto saludarle. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todo el pueblo hondureño. Bueno, la verdad, todos estamos muy preocupados por la actual pandemia del COVID-19, pero ya desde hace varios años tenemos una pandemia con mayores dimensiones, la pandemia de la diabetes y la obesidad. Y como lo mencionaban antes, actualmente la población en el mundo, un 9.3% de los diabéticos, casi que 1 de cada 11, tiene de las personas en el mundo tiene diabetes, pero como ustedes dijeron, para el 2030 va a ser el 10% de la población. Es una gran cantidad de personas las que viven con diabetes en el mundo. Ahora, doctor, ¿alguna posibilidad de prevenir este tipo de cifras alarmantes para los próximos años? Sí, por supuesto. El tema de la diabetes es una situación que cuando está en sus estadios iniciales, en la etapa de prediabetes, se puede prevenir que aparezca o por lo menos retrasar la aparición de la enfermedad. Puede ser que tengamos familiares con diabetes, entonces portamos los genes de la diabetes. ¿Y cuál es el factor desencadenante que va a hacer que la enfermedad se desarrolle? La obesidad, precisamente. Entonces, ¿cómo podemos evitar que se desarrolle esta enfermedad? Es llevando hábitos de vida saludable, haciendo dieta adecuada y ejercicio. Me llama poderosamente la atención el hecho que usted menciona que una vida no sedentaria podría ser pues un gran alivio para la población con el tema de la diabetes. En este tiempo de confinamiento debido a la pandemia del COVID-19 ha sido como imposible el estarnos cuidando, teniendo una vida pues activa de ejercicio. Hemos tenido más esa vida sedentaria. ¿Cómo podemos contrarrestar precisamente eso y que muchos países aún todavía siguen en confinamiento? Sí, muy buen comentario. Es exactamente en esta época que la gente está en confinamiento que el problema ha hecho que muchas personas tengan ansiedad. Por la misma ansiedad han tenido problemas de mayores ingestas alimenticias y han subido de peso. Más de algunos de ustedes sabrán que todo el mundo está casi que aumentando de peso. Por lo tanto, a partir de ahí se están desarrollando y detectando ya nuevos casos de diabetes. Entonces, como lo dije inicialmente, una dieta adecuada que incluye evitar cosas dulces, azúcares, especialmente azúcares refinados, los que van en los pastelitos, en los cakes, esas son las cosas que hay que evitar. Aparte de eso, también el ejercicio, como lo mencioné, pero cuando decimos ejercicio, ¿qué cantidad y cuál es la forma de hacerlo? Bueno, la Federación Internacional de la Diabetes recomienda que deberíamos de hacer por lo menos 30 minutos de caminata, una caminata brillosa al día, en por lo menos 5 días a la semana. Y las personas que están en confinamiento pues lo pueden hacer en su casa, subir gradas,
caminar dentro de la casa, hacer sentadillas durante por lo menos 30 minutos al día, durante al menos 5 días a la semana. También es importante mencionar, y esto me llama también la atención, doctor, porque hay muchos niños hoy en día que están padeciendo de diabetes. Me preocupa el hecho que la población de niños esté sufriendo este tipo de padecimiento, y más aún cuando obviamente están en casita, están estresados porque llevan sus clases virtuales, los tratamientos en muchas ocasiones no son tan eficientes o tan efectivos. En el hecho de los niños, sobre todo en la enfermedad de la diabetes, ¿cómo podemos contrarrestarlo? Bueno, aquí hay necesidad de aclarar que existen diferentes tipos de diabetes. En el mundo, del 100% de los diabéticos, solamente un 4 a un 5% son diabetes juvenil. El otro 95% son diabetes del adulto, que ocurre arriba de los 40 años, y posiblemente un 0.5% sea diabetes desarrollada durante el embarazo. Entonces, en la diabetes juvenil en los niños, desafortunadamente esto no se puede prevenir, no es una enfermedad hereditaria, ocurre por otros factores autoinmunes que posiblemente por algún virus el cuerpo interpreta mal, y los anticuerpos, en vez de atacar al virus, atacan al páncreas y se desarrolla la enfermedad. Entonces, pero sí hay algo especial, allá se está empezando a ver casos de diabetes tipo 2 en niños, y es por esos casos de pacientes niños que ya están llegando a esa etapa de obesidad, porque la grasa, el exceso de grasa, contrarresta el efecto de la insulina. Doctor, los cuidados que debemos tener las personas que de repente son diagnosticadas molestias televidentes con diabetes, por la situación de la crisis que se vive a nivel mundial, no tenemos quizás una buena alimentación, buscamos lo más accesible para comer, alguna chuchería, alguna fritanga, como le decían popularmente. ¿Cuál es el cuidado que debemos tener en medio de esta crisis ahora? Bueno, para aquellos pacientes que ya tienen prediabetes o diabetes, lo importante es cumplir con 4 cosas básicas. Si esas 4 cosas básicas se cumplen, el control de la enfermedad será adecuado. El primero, la dieta, como lo mencioné, el ejercicio, como ya lo indicamos, el cumplir con los medicamentos, y la última, quizás la más importante, y por eso es importante estos temas como los que ustedes presentan a la población en Honduras, la educación en la diabetes. Si el paciente no entiende bien su enfermedad, no va a saber por qué se le está indicando que haga dieta o ejercicio. El paciente diabético en esta época debe estar bien controlado de su enfermedad, hacerse sus monitoreos frecuentes de la glucosa en ayunas, 2 horas después de comer, la hemoglobina glicosilada, tal como se le indicó su médico. Si el paciente lleva un buen control, no tiene por qué preocuparse de que se vaya a complicar en caso que le dé COVID. Y aquí hay que aclarar, los pacientes diabéticos no tienen mayor riesgo de adquirir la enfermedad siempre y cuando carguen su mascarilla, tengan el distanciamiento físico adecuado y se laven frecuentemente las manos. No tienen mayor riesgo que una persona sana. El problema sí es que si adquieren el COVID, sí puede volverse un problema de moderado a severo en un paciente diabético mal controlado. Bueno, es también importante mencionar, estamos hablando sobre concientizar sobre esta enfermedad. Precisamente mañana se conmemora un día muy importante, de una forma atípica, doctor, porque obviamente estamos en medio de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud, la OPS, ha mencionado algunas actividades que van a tener de forma virtual. Usted va a ser parte de esas actividades. ¿Cómo se siente como médico precisamente con hacer esta gran labor sobre los diabéticos y sobre todo de esta forma tan atípica este año y poderlo celebrar, verdad? Exactamente. Nosotros desde Sanofi, como una empresa dedicada al desarrollo de soluciones para la diabetes, nos enfocamos en darle promoción a las indicaciones de la Federación Internacional de la Diabetes en este día 14 de noviembre, que se conmemora el Día de la Diabetes. Como ustedes lo mencionaron inicialmente, en este año el lema es que el personal de enfermería marca la diferencia. ¿Por qué es importante el personal de enfermería? Porque de todo el personal sanitario en un país, por lo menos un 60% de ellos son enfermeros o enfermeras. Y este personal ayuda a diagnosticar la diabetes tempranamente y también proporciona capacitaciones para el autocontrol y dan apoyo psicológico a los pacientes.
De tal manera que si no podemos tener acceso a un médico, pues podemos apoyarnos con el personal de enfermería que hacen una gran labor. Doctor Ronnie Calderón, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos aquí en Hola Honduras. Agradecidos por su valiosa participación y por darnos pues estos consejos de salud en medio de esta crisis que estamos viviendo. Sus últimas palabras, por favor, doctor, en conmemoración de este pues 14 de noviembre que se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Bueno, muchas gracias. Nada más hacerle ver a los diabéticos que si tienen su enfermedad bien controlada, no tendría que tener complicaciones, pueden llegar a vivir muchos años y que es necesario entonces apegarse a sus tratamientos y hacer dieta y ejercicio. Así es, importantísimo, ¿verdad? Una vida que podamos tener activa con mucho ejercicio. Eso no solo por la diabetes, sino por diversas enfermedades, ¿verdad? Así que bueno, a ponerse pilas, como decimos nosotros popularmente aquí. Doctor, muchísimas gracias. Él se encuentra desde Guatemala, es así, ¿verdad? Un abrazo hasta Guatemala. Sí. Sabemos que la han pasado también difícil un poco con la tormenta tropical ETA. Le enviamos un saludo muy especial y un fuerte abrazo. Gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias.